Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más en El Toro por los Cuernos. ¿Saben qué día es hoy? 2 de enero. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el 2 de enero? Porque desde luego ni en los medios de comunicación españoles, en ninguno, se ha recogido esta fecha. Y es una fecha fundamental, porque es nada menos que la conquista de Granada por parte, ya saben ustedes, de los Reyes Católicos. Un momento totalmente decisivo para la historia de la civilización cristiana, para la historia de Occidente, que ahora, antes de hablar de las raíces cristianas, se habla siempre de Occidente, y un momento tan importante, casi como el de las Navas de Tolosa, que también pasó desapercibido, y fue una batalla fundamental para que en este momento toda Europa, y decir Europa es todo Occidente, no nos hubiéramos convertido en parte del Islam, porque era la máquina de guerra más importante de aquel momento y francamente una serie de reinos cristianos tuvieron el mérito impresionante de durante 8 siglos evitar que se comieran totalmente la civilización actual, nuestra civilización. Para hablar de eso, para hablar de pintura, para hablar de arte, yo he querido que el primer programa del 2013, esté dedicado a la belleza, esté dedicado a la reflexión, esté dedicado a la filosofía, a las raíces cristianas, esté dedicado a Europa, esté dedicado a España. Y para eso, nada mejor que contar con María Fidalgo Casares. Buenas noches, María. Buenas noches, encantada de estar aquí en Televisión de Ferrol. María, doctora en Historia, pero eso no es lo de menos. Doctora en Historia, y María hace todo, porque es una auténtica, es una mujer polifacética. María investiga, María, ¿qué haces? Cuéntanos. Bueno, soy profesora de instituto, que ese es mi trabajo. Bueno, llevas en Sevilla 25 años. Sí, 25 años va a ser ahora, sí, 25 años, pero me siento tan ferrolana como el primer día. ¿Sigues con esa saudade? La tengo, está en mi ADN de los gallegos, tenemos ese tirón que tenemos y yo lo siento continuamente, no me habitúo, vamos, estoy encantada en Sevilla, pero noto que estoy de paso. Estás de paso. Sí, estoy de paso. Y algún día volverás por aquí, definitivamente, porque vienes siempre, todas las vacaciones. Sí, vengo siempre que puedo y yo espero jubilarme aquí, vivir aquí el resto de mi vida y enterrarme aquí. Bueno, tú eres trabajadora pero nata, porque haces publicaciones de todo tipo. ¿Cuántas? Cuéntanos. ¿Qué has hecho, por ejemplo, este año? A ver, este año, por ejemplo, he publicado un artículo sobre Sotomayor, del que hablaremos después, que se llama El padre de la Escuela de Pintura Gallega, reivindicando esa galleguidad intrínseca que tenía Sotomayor y que junto a Soler y Castelao son los padres del arte gallego contemporáneo, aunque nunca se le dé el reconocimiento que merece, que ya hablaremos después de eso, porque quiero que Sotomayor sea la base de esta entrevista, porque es como una lucha personal reivindicar el mejor pintor gallego de todos los tiempos y que por las circunstancias ya políticas, mediáticas, en la situación en la que está, que prácticamente es una cita simplemente de una línea en las enciclopedias de arte. También he publicado sobre sus casas, colaboro también con la revista Galicia Bilingüe, de Galicia Bilingüe, vosotros, donde he publicado sobre su casas. Precisamente iba a publicar un artículo sobre Genaro Pérez Villamil, pero la muerte de su casas hizo que el artículo fuera sobre su casas, que tuvo bastante éxito también. Además, su casas, aunque era muy moderno, también aborrecía mucho la pintura que se lleva ahora, o sea que también podemos hablar algo de su casas. También he escrito algo sobre la movida de los 80, que eres especialista en la movida de los 80. Sí, pero bueno, ha sido un poco circunstancial porque la base de mis investigaciones fue un pintor de Pontedeume al que dediqué mi tesis doctoral, Abelardo Miguel, un pintor de mariñeiros interesantísimo que también había pasado en el olvido. Porque tú eres especialista en ir a buscar, me decías hace tiempo, ¿verdad? Personas recónditas, el que no está, el que no tiene mucha publicidad, allá vas tú. Sí, lo descubres, lo sacas y de repente dices tú, esto es una alhaja. Sí, bueno, me pasó con Abelardo Miguel, que es la base de mi tesis, que era un pintor de mariñeiros, que yo lo conocí personalmente y pensé sinceramente al principio que era un pintor local, que estaba ahí en su estudio de Pontedeume pintando sus peixeiras, y cuando me puse a investigar me encontré con, bueno, que era un hombre con un talento fabuloso, que había estudiado en Roma, que había estado becado en San Fernando, que había sido herido a la batalla de Brunete. Bueno, tenía una historia fantástica, aunque yo pensaba que era un artesano de una villa, y me encontré con un hombre con, además, versátil en los géneros pictóricos, completamente posimpresionista, con unos valores etnográficos, bueno, que le dediqué una tesis doctoral que me costó mucho sacar adelante, porque era un hombre que nadie conocía. Se me cerraron las puertas de la Universidad de Santiago, de la de Coruña. ¿Se te cerraron? Sí, que no. Este hombre, ¿quién es? ¿Pero quién es? ¿Pero qué escuela tiene? Pero no lo conocemos de nada. ¿Pero qué pinta, mariñeros? ¿Qué pinta? ¿Pintura social? Digo, no pinta pintura social. A ver, mira, os voy a enseñar la obra. Ah, pero no la queremos ver. Digo, pero ¿cómo no vais a querer ver la obra, que es lo importante de un pintor? No, lo que importa es las trascendencias. Bueno, estuvieron dando vueltas de un lado para otro,
hasta que empecé a publicar por mi cuenta. Dije yo, bueno, pues si no quiero la tesis, yo sigo trabajando. Empecé a publicar en el boletín de la Real Academia Gallega, en la revista Galega de Historia, diferentes facetas sobre Lar do Miguel. Y cuando ya tuve un corpus de publicaciones sobre el pintor, volví a la universidad y volví a Sevilla. Dije, yo voy a Sevilla. Y los de Sevilla quedaron maravillados con el pintor. Además, un pintor tan ajeno a la sensibilidad sevillana, que digo, un pintor que lo que pinta sobre todo son mariñeiros, peixeiras, embarcaciones de la época, y quedaron fascinados con el pintor. Ahí pasé un comité, porque para una tesis hay que pasar un filtro importante de catedráticos que te estudian la enjundia de lo que tú vas a presentar, y luego al final la leí, y cuando me pidieron qué tribunal quería, pues un poco de vengancilla, pedí que todos los que me dijeron que no, de Sevilla y de Santiago, fueran de tribunal a mi tesis. No me digas. Y los tuve todos en Sevilla, todos allí. Y los enganchaste a todos, no les quedó más remedio. No les quedó más remedio. Además, el director general de Patrimonio con Fraga, que fue Ángel Sicart, fue uno de mi tesis, López Vázquez, todos los de Santiago que me dijeron que no, los reclamé como tribunal. Y bueno, quedé muy contenta, me dieron sobresaliente cum laude por unanimidad, que la unanimidad no es tan habitual en Sevilla. Y a raíz de Abelardo, pues ya empecé a coger ese gusto de que son aquellos pintores que me parecen tan fantásticos y que no se le presta la atención que merece. Luego también muy abatida por el panorama del arte actual, que espero que hablemos después, donde sinceramente es que no encuentro otra palabra que mamarrachos, tomaduras de pelo, que se esconden bajo el amplio paraguas del arte gráfica y de las fotocopias digitales y de las impresiones digitales, como muestra el Máximo Ramos, el último Máximo Ramos, que ha sido deplorable. Para mí ha sido deplorable. O sea, a mí me ha dado vergüenza. O sea, un premio que era de grabado, de Máximo Ramos, con Genaro y con Fernando Álvarez, el pintor más exportable y más moderno que tenemos, Máximo Ramos, un premio de grabado, era un premio de grabado. El grabado es una técnica difícil y que requiere, aparte de un complejo sistema artesanal, un dibujo exquisito, las planchas, bueno, todo eso. Y no había, creo que había 2 grabados. Porque valía todo tipo de fotocopias dije yo, pero esto cómo puede ser. ¿No? Y es que le cambiaron el nombre, ya no es premio de grabados, premio de gráfica. Y eso de gráfica vale cualquier cosa. Había unos patines, una pizarra pintada en blanco, todo era premio de gráfica. O sea, esta especie de animación sociocultural, que es el arte, pero que no hay que culpar a los de Ferrol, porque tú vas a Arco, que es la feria internacional más importante que tenemos en Madrid, y es prácticamente lo mismo. O sea, después de estas pinceladas, que nos vamos a meter en todas y cada una de ellas, pero tú, empezábamos el programa hablando de la conquista de Granada. María, ¿qué supone para Occidente la conquista de Granada? Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿qué supone para la mujer la conquista de Granada? Bueno, para la mujer significa todo. O sea, tenemos que estar dando gracias casi diariamente a los reyes católicos por habernos liberado de haber caído bajo el Islam. Aunque ahora sea políticamente incorrecto... Sí, esto es incorrecto, porque ni se dice, fíjate tú. Pero nosotros aquí somos siempre políticamente incorrectos. Lo que es la dignidad de la mujer, la igualdad de la mujer, los derechos de la mujer, el poder ser persona, eso nos lo da los valores cristianos. Lo que es ahora la cultura occidental, que es como quieren llamar ahora, que es la cultura de valores cristianos, que nos trae la igualdad, la democracia. Todo eso viene de la mano de las raíces judeocristianas de Europa. Y el habernos liberado del Islam a las mujeres nos da la oportunidad de ser personas de igual a igual. O sea, eso no tiene precio. Y a la mujer y al hombre, es decir, el concepto de persona, el concepto de libertad, el concepto de democracia, todos esos conceptos que son los que hacen al hombre más grande encima de la tierra en este momento, la dignidad del hombre es absolutamente cristiana. ¿Por qué en este momento hay esa especie de, qué te parece a ti, esa especie de papanatismo con el Islam que parece que es la monda y todo el mundo es muy políticamente correcto, independientemente de por el dinero, porque hay muchos petrodólares? ¿Y por qué la gente en Europa no defiende para nada lo que es su propio ADN, su propia raíz, el sentido, que además es el mundo y la civilización que funciona? Yo creo que es un progresismo malentendido. O sea, se creen que apoyar a cualquier tipo de manifestación cristiana es un poco reaccionario, es un poco antiguo. Entonces hay que ser progresista y hay que decir que alianza de las civilizaciones, como si fuéramos de igual a igual, cosa que no es de igual a igual. Todas las democracias del mundo, todas, a excepción de Japón y la India, creo, todas son de raíz cristiana. Todas. O sea que, y Japón y la India, pero te dicen, no, es que la democracia era griega. No, la democracia griega no era igualitaria, existía la esclavitud. Exactamente. O sea, la esclavitud también viene de los valores cristianos, de la igualdad de los hombres. La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud. Precisamente. O sea, que eso que viene de Grecia, no. O sea, la democracia que tenemos es una democracia basada en la igualdad cristiana. Sí. La igualdad de las personas ante la ley, ante todo, ante los derechos, ante la jurisdicción. El derecho que tenemos es un derecho romano, pero que se basa también en los valores cristianos.
O sea que todo, desde la música que tenemos ahora, viene de lo que fue la polifonía medieval, o sea, el teatro, todas las manifestaciones que tenemos en la cultura llamada ahora occidental, pues tiene un sustrato, es el sustrato. ¿Y tú crees que en este momento aquellas palabras que decía, las dijo en su día el profeta Mahoma y también las ha dicho Ben Bella, conquistaremos Occidente con el vientre de nuestras mujeres? ¿Tú crees que se está haciendo de alguna manera una conquista por parte del Islam completamente yo creo que incluso con el aplauso de Occidente? A ver, yo creo que se le puede estar yendo de las manos a Occidente este tema. O sea, las comunidades donde hay inmigrantes de diferentes etnias, a lo mejor en el este sobre todo, los que son de sustrato cristiano, ortodoxo, bueno, que somos todos de lo mismo, tienen 1 o 2 hijos y los musulmanes tienen 7 o 8. O sea, que eso es un proceso que veremos dentro de 20 años. Es una cuestión de demografía. Sí, mira, pero por ejemplo, los 2.800 coches que han quemado esta noche vieja en París, pues creo que todo viene de problemas con las minorías musulmanas de segunda generación. O sea que es un problema que tenemos ahí, que veremos dentro de 20 años a ver por dónde evoluciona, pero no tiene buenas perspectivas. No tiene buena pinta. No. Y sin embargo, la alusión, por ejemplo, a hablar de Dios, la tenemos del Dios, de nuestro Dios, del Dios cristiano, sí se tiene en Estados Unidos, por ejemplo. No solamente el presidente de los Estados Unidos hace mención en su juramento a Dios, sino que tú hablabas de hasta los bomberos americanos. Sí. ¿No? Me quedé muy sorprendida en una película que se llama Policías de Nueva York, cuando tomaban posesión de funcionarios, que aquí lo que firmas es un papel con un escudo, pues ahí hacían un juramento ante Dios, pero sin ningún problema. O sea, Dios es como una especie de entidad abstracta donde caben lo que es la igualdad de las personas, el ideal de la justicia, todo esto va englobado en lo que es la figura de Dios, claro. O lo que es la moral. Independientemente de la fe que tú profeses, o sea, al margen de la fe de que uno sea más o menos creyente, lo que sí tiene que ser consciente es que forma parte de una civilización que ha sido fundamental para que el mundo tenga dignidad, porque si no, no lo tendría. No, sí, además que el tema de Estados Unidos, también el falso progresismo de condenar todo lo que se hace en Estados Unidos, de llamarlos siempre reaccionarios, siempre tal, pero, por ejemplo, el tema de Guantánamo, todo el mundo dice, qué horror Guantánamo, y siempre le digo, ¿tú qué prefieres ir, a Guantánamo o a una cárcel marroquí? Y todos dicen, a Guantánamo, digo, entonces no será, a ver, no digo que estoy defendiendo a Guantánamo, o Turca, ¿te acuerdas aquella en el Expreso de Medianoche? O que era... Indonesia, o China, sí. A ver a qué cárcel quieren ir. Claro. O sea, no es que esté justificando Guantánamo, pero digo que siempre hay un falso progresismo de condenar todo a Estados Unidos, o por ejemplo, Estados Unidos la pena de muerte, vale, muy bien, y de China ¿por qué no dices nada? Y de todos los países islámicos que tienen la condena de muerte tampoco se dice nada, hay que aliarnos con las civilizaciones de la ablación, de la condena de muerte, y eso no pasa nada, pero Estados Unidos es reaccionaria, es un país que no hay que imitar, que son unos exagerados patriotas por el tema de la bandera, pero bueno. Y les va muy bien. Lo que pasa es que aquí yo no crees que en Europa ya estamos de vuelta de todo y hay demasiado papanatas también en este momento en Europa. ¿O es que tú crees que está vendido al petróleo Europa? ¿Dónde crees? A ver, yo creo que es el falso progresismo hay una postura anticlerical de defender al Islam, aparte del tema del petróleo. Sí. Porque realmente quien defiende al Islam es gente que poco o nada tiene que ver con el mundo del petróleo. Sí. O sea, casi todos, por ejemplo, en el tema judío, el tema árabe-israelí es tremendo. Sí. El tema árabe-israelí, todos los medios de comunicación, todos, son abiertamente pro-palestinos. Sí. O sea, abiertamente pro-palestinos. O sea, el último conflicto que ha tenido los árabes con los israelíes ha sido un mecanismo de defensa puro y duro, que llevaban todo el año aguantando ataques y nadie decía nada. Y cuando Israel planta cara y dice, me voy a defender, Israel es la retrógrada, Israel es peor que los nazis, Israel es... O sea, todos los medios de comunicación son abiertamente pro-palestinos. Sí. O sea, eso está ahí, esto está ahí, el progresismo europeo es así. Es así. Bueno, pero ahora nos vamos a ir a Sotomayor. No es mal, porque yo no venía a hablar de esto, yo venía a hablar de Sotomayor. No, sí, pues te he pillado y digo yo, sí aquí me te ha pillado, pero... Mira, cuéntame una cosa. Álvarez de Sotomayor, que tú decías, que es prodigioso. O sea, ¿a ti te parece que después de Velázquez casi está él? Sí, bueno, es el mejor pintor gallego de todos los tiempos. ¿Le perjudica a Álvarez, a Sotomayor, el ser, o como se creía, primero monárquico, y luego durante 40 años, en la época de Franco, director del Museo del Prado, o crees que eso no le perjudicará mucho?